Nuestro Luigi mide aproximadamente 30 centímetros y además se sostiene por sí solo. Oli, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión estaremos iniciando a este simpático personaje. Su nombre es Luigi y es el compañero de nuestro Mario Bros, que ya es un tutorial que tenemos listo en el canal. Mario mide aproximadamente 25 centímetros y Luigi, como ya le he dicho antes, mide aproximadamente 30. Tienen detalles muy similares, pero son completamente diferentes. Utilizaremos una amplia variedad de colores. Para más detalles, en la descripción de este tutorial le estaré dejando el nombre con el código de cada color que yo he utilizado. Yo he utilizado la marca Sinfonía, que es un hilo 100% algodón mercerizado y mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Tiene 6 hebras. Veamos otros materiales que estaremos ocupando. Para la hilaza Sinfonía yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Si usted va a utilizar el mismo hilo y realiza el punto bajo en forma de V, les recomiendo entonces un gancho de 2.0 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si quieres saber más acerca de las diferencias entre esta forma de hacer el punto bajo, en la descripción de este tutorial yo le estaré dejando un enlace a un vídeo que ya tenemos listo en este canal. Y para los ojitos he utilizado hilo de 1 milímetro de grosor. Para este hilo de 1 milímetro de grosor ocuparemos un gancho de 1.25 milímetros. Estos ojitos los he realizado con hilo de 1 milímetro de grosor. Hilo de 1 milímetro de grosor de color negro, azul y blanco. Puede también utilizar 2 hebritas del mismo hilo Sinfonía y de ese modo pues le quedará del mismo tamaño. Por supuesto vamos a necesitar agujita lanera, tijeras, relleno. Necesitaremos también un trocito de un tubito de silicón para darle soporte a este cuellito. Puede utilizar el tamaño de silicón que guste o otro material si así lo prefieres, tan solo para darle un poquito más de soporte, ya que es bien estrechita su cabecita aquí abajo y no es suficiente tan solo con relleno. Y vamos a ocupar también una pistolita de silicón para darle relleno a la base del zapato, y de este modo lograremos que Luigi, así como Mario, pues se sostenga por sí solo. Por supuesto tiene su cabeza bastante grande, no es pequeño, mide 30 centímetros, así que obvio hay que lograr su equilibrio también. Es todo el material que ocuparemos, así que si desea confeccionarlo, antes debe saber algo muy importante. Tanto Mario Bros como Luigi son PDFs que tenemos a la venta en nuestro sitio web gretawings.com. Allí lo encontrará y lo puede comprar desde cualquier país. Es una descarga totalmente digital. Sin embargo, acá en nuestro canal pues ya lo puede encontrar de forma gratuita. Estará formado por 3 partes. En una primera parte vamos a realizar sus brazos, sus piernas, la unión, todo hasta terminar el cuellito. En la segunda parte realizaremos detalles del overall y armaremos toda la cabeza. Y en la tercera parte serán todos los detalles del rostro con el gorro y el cabello incluido. Entonces espero y sí se anime a confeccionarlo de cualquier manera, y si es así pues comencemos. Iniciaremos a Luigi realizando los brazos y vamos a iniciar por la parte que considero más compleja debido a los pocos puntos que realizaremos en el anillo mágico para cada dedo. Realizaremos un total de 5 dedos para cada manito, o sea que un total de 10 para 2 manos. Si usted quiere sustituir 4 deditos por esta pieza que le muestro al ladito, yo más adelante le enseñaré cómo hacerlo, pero siempre va a tener que hacer uno para cada mano. Ya yo he realizado 4, así que el quinto dedito de esta mano que le enseñaré a realizar lo haremos juntos. Iniciaremos con un anillo mágico. Estaré utilizando hilo de color blanco.
Luego que tenga seguro el anillo mágico, realizaremos dentro solamente 4 puntos bajos, pero preste atención, no hay secretos. Tan solo no ajuste demasiado los puntos y yo sé que lo va a lograr. Ya he realizado 2, vea, bien sueltecitos. 3 y 4. Ahora sí, el anillo mágico lo va a cerrar bien fuerte. No queremos que quede ningún agujero. Coloque marcador solo si lo cree necesario. En mi opinión, no es bueno colocar marcador ya que es bien pequeña la pieza y nos va a estorbar. Vamos a realizar desde la ronda 2 y hasta la 4, 4 puntos bajos por cada ronda, que es lo mismo que realizar un total de 12 puntos y es lo que yo haré. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo. Vea qué larga la cadena que se forma por encima porque dejo que se suelte. 2 y ahora sí vamos a ir enderezando esta pieza poco a poco. 3. Deje que el punto se estire lo que necesite. Vaya enderezando la pieza y les resultará cada vez más fácil. 4. Ya he terminado la ronda 2. Continuamos. 5 puntos bajos. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Ahora sí, cuando usted termine 4 deditos para una mano, usted puede cortar la hebra, no la necesita larga. Pero en el quinto dedo de cada manito, usted no va a cortar la hebra porque continuaremos con la unión para formar la manito. Antes de continuar, quiero explicarle cómo sustituir estos 4 deditos por esta pieza. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la ronda 2, 8 aumentos y terminaremos con 16 puntos. Y desde la ronda 3 y hasta la 5, 3 rondas, las haremos de 16 puntos bajos. Aquí solamente ve 2 rondas, pero es que la ronda de la unión de los dedos sería la ronda número 5 y esa también la va a realizar de 16 puntos bajos. Entonces tendrá algo como esto, simulando un guantecito y no con dedos. ¿Okay? Un guantecito igual, pero sin dedos. Pero esto es solo después que usted intente hacer los deditos, porque si yo pude hacerlo, pues usted también, tan solo póngale mucha paciencia, pues sinceramente siento que queda más bonito con los deditos. Entonces, ahora sí, continuando con la ronda 5, siempre y cuando hagamos los dedos, vamos a colocar marcador e iniciaremos realizando 2 puntos bajos en este dedito. 1, 2. Tomamos un dedito de los 4 que tenemos abajo y en él realizaremos 2 puntos bajos. Voy a estar iniciando en el último punto bajo que realicé de este dedito. Y así en los siguientes. Usted puede iniciar donde más guste. Un punto bajo. Y en el segundo, a su vez, iré asegurando la hebrita. Vamos a repetir exactamente lo mismo con otro dedito. Iniciando en el último punto bajo.
1 y 2 asegurando la hebrita. Agarramos otro dedito y en él vamos a realizar 4 puntos bajos. O sea, todos los puntos que tenemos de este dedo. Iniciando en el último punto bajo, 1. En los restantes vamos a ir asegurando la hebra. 2. 3. 4. Seguido vamos a realizar 2 puntos bajos por cada dedito que tenemos, en los 2 que hemos dejado de cada dedo. 1. 2. En el siguiente dedito. 1. 2 y en el dedito que iniciamos los 2 puntos que habíamos dejado. Uno. Y 2. Habremos acabado esta ronda de unión con 16 puntos. En las rondas 6 y 7 realicemos 16 puntos bajos. Uno, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 16 y finalizar la ronda. Y repetiremos lo mismo en la ronda 7. En la ronda número 8 uniremos el otro dedito. Iniciemos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Agarramos el quinto dedito, el que nos queda, y en él realicemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y para terminar la ronda, 8 punticos bajos más. 1, 2, 3 y así continuaré hasta completar un total de 8 punticos. Y habremos acabado esta ronda con 20 puntos. En la ronda número 9 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Y esto vamos a repetir 3 veces más y acabaremos esta ronda con 16 puntos. En la ronda 10, 16 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 11 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución y volveremos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo,
2, 3, 4, 5 y 6. Y le sigue la disminución. Y en esta disminución haremos cambio de color. Vamos a cambiar y utilizar el hilo de color verde limón. Cortemos la hebra de color blanco y hagamos la unión con verde limón. Y vamos a terminar esta disminución con el nuevo color. Para el cambio de color en la ronda 12 realicemos 14 puntos deslizados tomando solo las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2, 3 y así continuaremos deslizándonos solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la ronda. En la ronda 13, 14 puntos bajos tomando también solo las hebritas traseras. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebritas traseras hasta finalizar la ronda. Desde la ronda 14 y hasta la 24 realicemos 14 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda 24. Ya terminado la ronda 24, usted puede cortar la hebra, no la necesitamos largos, estos bracitos no van unidos al cuerpo con costura, sino que lo uniremos con el mismo tejido. Retire el marcador y ahora vamos a hacerle este detallito. Y para cada bracito vamos a asegurarnos de iniciar en la parte de atrás. Usted va a colocar los bracitos en esta posición con los deditos hacia adentro, los deditos gordos como le digo yo hacia adentro. Y entonces esta será la parte de adelante. Y esta aquí va a comenzar para este bracito y en el otro va a comenzar así aquí detrás. Inserte el gancho tomando la hebrita de color blanco. Y para este detalle vamos a iniciar tomando una lazada de la hebra de color blanco, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. A su vez iré asegurando la hebrita del inicio, una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda, un total de 14 veces. Y ahora le muestro la repetición número 14. Y cuando llegue a este cambio, pues va a tomar las hebritas blancas que tiene hacia afuera. No se preocupe por eso, no se notará. La última repetición, una cadena y un punto deslizado justo donde iniciamos este detalle. Cuando termine usted puede cortar la hebra, déjela lo bastante larga para ahora hacer el detallito de las puntadas. Extrae. Y primeramente vamos a rellenar un poquito y luego colocar agujita lanera. Ya he rellenado un poco y tengo lista la aguja lanera y voy a bajar así por detrás y asegurando aquí en el centro para poder hacer el otro detalle y que no se me vaya a jalar en el futuro, cosas así. Es mejor siempre asegurar si luego queremos hacer otro detalle. Un nudito, pasa hacia adentro y vamos a estar realizando este detalle 3 ronditas más abajo de donde termina lo que es el guantecito. Vea como este de acá, con los deditos hacia adentro, si nos va a quedar hacia arriba ese detalle. 3 ronditas vamos a dejar arriba. Y la separación entre estas puntadas, pues ahí usted la va a llevar de forma tal que le quepan las 3. ¿Ok? Y para cada puntadita vamos a hacer 3 puntaditas. O sea, son 3 marquitas y cada una lleva 3 puntadas. Presta atención y vea cómo yo lo hago, no es nada complicado. Vamos a abarcar 2 vueltitas para cada puntada.
Y al realizar estas marquitas ya tendremos listos los dos bracitos. Iniciemos las piernas. Ya yo tengo una lista, así que hagamos la segunda juntos. La ronda 1 la iniciaremos utilizando hilo de color amarillo medio o el color que usted prefiera. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda comenzaremos a repetir 2 puntos bajos y un aumento triple. 1, 2, tomando esta hebrita trasera, el primer punto bajo. Les sugiero que coloque el marcador en la cadena número 4 del inicio, pues justo ahí haremos el segundo aumento triple. Ya llevo un punto bajo, 2 y en la última cadena que tenemos 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Y repetiremos lo mismo del otro lado. 2 puntos bajos en las cadenas que dejamos libres, sea la hebrita delantera, un punto bajo y 2. Y en la cadena que pedí marcara, pues ahí el segundo aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos. Habremos acabado esta ronda con un total de 10 puntos. Así le va a quedar. En la ronda número 2 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Seguido 3 aumentos. El primer aumento, dos y 3. Y vamos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 3 aumentos y terminaremos la ronda con 16 puntos. En la ronda número 3 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos. El primer aumento, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 4 aumentos más. 1, 2, 3 y 4. Y para completar la ronda, un punto bajos. Y vamos a acabar esta ronda con 24 puntos. En la ronda número 4 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Seguido 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 aumentos más. 1, 2. Y para completar la ronda, 4 puntos bajos más. 1, 2, 3 y 4. Hemos acabado esta ronda con 28 puntos. En la ronda número 5 realizaremos 28 puntos deslizados tomando solo las hebritas traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos deslizándonos hasta realizar 27 puntos deslizados, porque en el punto deslizado número 28 haremos cambios de color. Entonces, cuando realice el punto deslizado número 27 y que le quede uno, corte esta hebra y únala con el hilo de color tabaco, que es el que estaremos utilizando para Luigi.
realice el punto deslizado número 28 con el hilo de color tabaco. En la ronda 6, 28 puntos deslizados más, también tomando solo las hebritas traseras. Ya llevo 2, 3 y así continuaremos realizando puntos deslizados hasta completar toda la ronda. En la ronda 7 realicemos 28 puntos bajos tomando solo las hebras traseras, y digo las porque vamos a estar tomando la hebra de color tabaco y también la de color amarillo. Resulta muy fácil tomar las dos hebras, es incluso más complicado tomar solamente una, pero puede también tomar una. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos tomando ambas hebras hasta completar toda la ronda. Durante las rondas 8, 9 y 10 realicemos 28 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda número 10. Cuando termine la ronda número 10 vamos a realizar una cadena a modo de asegurar por el momento, luego la vamos a deshacer. Retire también marcador si está utilizando una hebrita de hilo, porque vamos a colocar silicón caliente en esta base. Lo primero es lograr de que ambos tejidos se vean lo más parejitos posible. Por esa razón recomiendo que lo haga uno seguido del otro y no en diferentes días. Pero si le quedan un poquito diferentes, usted lo estira un poquito para que queden lo más parejitos posible. Una vez acomodado esto, vamos a ponerlo sobre una superficie plana. Esas hebritas del fondo se van a asegurar con la misma silicona. Entonces ahí lo acomoda, que tome la formita con la que usted quiera que quede. Porque luego que coloquemos silicón y que la silicón enfríe, se quedará con la forma que usted haya acomodado. Es muy importante esta parte. Incluso ya yo he realizado una pierna entera, pero si puede hacer las dos piernitas hasta ese momento a la misma vez y colocarle la silicona a la misma vez, considero que le va a quedar más parejito todo. Tenga lista la silicón bien caliente. Mientras más caliente, más fácil le resultará, porque una vez que usted apriete y la deje caer, ella se va a acomodar en la superficie como usted la haya dejado. No tiene que acomodarla usted dándole, o sea, echando donde deba caer, sino que ella se va a ir acomodando. Vea cómo se pone planito todo y ella va cayendo. Aquí lo estoy haciendo con, usted lo está viendo en cámara rápida, es un poco más lento, pero coloqué tanta silicón como soporte. O sea, tenemos un buen alto en esta parte, así que toda esa base va a quedar bien durita. Ahora sí, una vez que la silicón aún está caliente, usted puede seguir acomodando esta pieza para que le quede lo más derechita posible, ¿verdad? Y que no le quede un lado aplastado. Una vez ya esté fría la silicón, pues estará bien dura y podremos continuar. Vean qué planita ha quedado y también he logrado que me queden lo más similares posibles. Así que vamos a continuar. Voy a deshacer la cadena que he hecho. Coloquemos marcador e iniciaremos esta ronda número 11 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 7 disminuciones. Una disminución. 2. 3. 4. 5. 6 y 7. Y para terminar la ronda, 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
y 12. Esta ronda la habremos acabado con un total de 21 puntos. En la ronda 12 vamos a iniciar repitiendo 3 veces un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y le sigue una disminución. Otra vez. Un punto bajo y una disminución. Y una tercera repetición de un punto bajo y una disminución. Y para terminar la ronda, 12 puntos bajos más, uno por cada uno de la ronda anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto bajo número 12 hallaremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar el azul Reis. Entonces vamos a cortar esta hebrita y vamos a comenzar a utilizar el color azul rey, que es un azulito más intenso que el que hemos utilizado en Mario, pues sí es ligeramente diferente a Mario, la ropa de Luis. Entonces vamos a hacer esta unión y acabaremos este punto bajo utilizando el nuevo color. En la ronda siguiente, que es la ronda número 13, haremos 18 puntos deslizados para el cambio de color, tomando solo las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2 y así continuaremos deslizándonos, solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la ronda. En la ronda 14 realicemos 18 puntos bajos, también tomando solo las hebritas traseras. 1, hebra trasera, 2, hebrita trasera, 3 y así continuaremos repitiendo puntos bajos solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la ronda. Luego desde la ronda 15 y hasta la 28 estaremos tejiendo 18 puntos bajos por cada ronda, tomando normalmente 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 28. Ya ha terminado la ronda 28 y cuando termine la primera piernita usted va a poder cortar la hebra, no la necesita larga, pero en la segunda no corte la hebra porque continuaremos con la unión, pero antes vamos a hacerle este detallito de aquí que es bien sencillito. Lo más importante, vamos a estar comenzando desde la parte de atrás en la hebrita que usted guste, en cualquiera, pero preferiblemente detrás, pues para que no se note tanto donde acabamos esta rondita. Vamos a estar utilizando también el hilo de color azul rey, así que en mi caso voy a extraer la hebrita de adentro, estoy utilizando la de afuera. Voy a extraer la de adentro para así no tener que cortar esta hebrita. Entonces aquí tengo otro extremo. Tomo la lazada y para este borde es muy similar al bracito. Iniciamos con una cadena y tomando las hebritas delanteras un punto deslizado. Y a su vez puede ir asegurando esta hebrita del inicio. Perdón, siempre tome toda la hebrita, asegúrese de tomarla toda. Una cadena y en la siguiente hebrita de las azul rey, un punto deslizado. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un total de 18 veces. Aquí usted va a tomar pues la hebrita que siga, esta de aquí y luego esta de acá, y no se preocupe que ese detalle no se va a notar. Cuando haga la repetición número 18, una cadena, el último punto deslizado lo realizaremos justo en la hebrita que iniciamos.
Ahí donde iniciamos la primera cadena, un puntito deslizado y usted podrá cortar la hebra dejando suficiente hebra para asegurar y esconder. Esconde esta hebrita, asegúrela y vamos a rellenar antes de continuar. Lo primero que haremos para continuar será determinar cuál será el centro de cada piernita, o sea, el lateral que queda hacia el centro. Esta es mi segunda piernita. Vamos a colocar la pierna en esta posición con el frente hacia usted y aquí donde le quede el lateral a usted, ahí va a colocar marcador. Agarra la otra piernita y hace exactamente lo mismo. Va a enderezar un poquito los puntitos, si así lo prefiere, y luego aplasta. Y donde le quede este ladito de acá, ahí coloca marcador. Yo ahora le voy a mostrar exactamente los puntos que me han quedado a mí para llegar hasta cada marcador. Pero si para usted resulta las cantidades de puntos un poco diferente, no se preocupe por eso. Lo importante acá es que haga la unión lo más centradito posible. Y el resto del amigurumi le va a quedar también perfecto. Entonces vamos a continuar. En la siguiente ronda, que será la ronda número 29, haremos esta unión. Acá tengo la segunda pierna que yo he hecho. Y voy a estar tejiendo puntos bajos hasta que llegue al marcador. En mi caso sería 1. Y luego donde está el marcador, el segundo. 2 punticos. Si a usted le queda 2, 3, 4 o 1, está bien. Tan solo teja puntos bajos hasta el marcador. La separación de estas piernitas será de 2 cadenas, 1 y 2. Tomamos la siguiente piernita y donde he colocado el marcador voy a comenzar a tejer 18 puntos bajos, o sea, un punto bajo por cada punto que tenemos en la piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A su vez iré asegurando esta hebrita. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Lo siguiente será un punto bajo por cada cadena que tenemos, o sea, 2 punticos bajos, uno en la primera cadena y otro más en la segunda. Y para terminar esta ronda haremos tantos puntos como nos hayan quedado en esta pierna. En mi caso 16, pues ya he hecho 2. 1, 2, 3 y así continuaré hasta llegar al final. Habremos terminado esta ronda 29 con un total de 40 puntos. 18 que tenemos por cada piernita son 36. 38 con los 2 punticos de las cadenas y la base de las cadenas serían los 40. En la ronda número 30 vamos a estar repitiendo 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2. En mi caso ya el tercero me cae en las cadenas, 3 en la segunda cadena, el aumento. 2 punticos bajos juntos. Para la siguiente repetición o el punto que a usted le toque, asegúrese de tomar el punto correcto, no se lo vaya a saltar, si no, no le va a dar la cuenta. Un punto bajo, 2, 3 y un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 3 puntos bajos y un aumento y acabaremos con 50 puntos. En la ronda 31 realicemos 50 puntos bajos. 1, 2,
3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. Y hasta la ronda 40 he estado tejiendo 50 puntos bajos. En la ronda 41 iniciemos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 8 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 45 puntos. En la ronda 42 realicemos 45 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 43 iniciemos con 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Le sigue una disminución y vamos a estar repitiendo 13 puntos bajos y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 42 puntos y justo en la última disminución haremos cambio de color. Y en la última disminución el cambio de color. Llevamos la disminución hasta este momento y aquí vamos a cortar la hebra y vamos a unir con el hilo de color verde limón o el verde que usted haya utilizado ya en los brazos. Y ahora sí terminemos esta disminución con el nuevo color. En la ronda 44 estaremos realizando 42 puntos deslizados solamente tomando las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2, 3 y así continuaremos deslizándonos hasta finalizar la ronda. En la ronda 45 estaremos tejiendo 42 puntos bajos también solo tomando las hebritas traseras. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En las rondas 46 y 47 vamos a realizar 42 puntos bajos en cada una tomando normalmente un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y la ronda 47. Iniciemos la ronda 48 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y seguido una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 5 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 36 puntos. Para la unión con los brazos haremos lo siguiente. Este es el frente de Luis. Vamos a aplastar esta pieza así con el frente hacia adelante y con marcadores vamos a colocar a cada extremo. Y una vez marcados cada lateral, entonces vamos a comenzar. Estaremos realizando puntos bajos hasta llegar a donde hemos colocado el marcador. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 donde tengo el marcador. Vamos a tomar el bracito, pero asegurarnos de tomar el bracito correcto, ¿verdad? Si tomamos este bracito, este dedito nos va a quedar hacia la parte de atrás de Luis y no queremos eso. Así que lo correcto sería este. Cuando lo coloque hacia el ladito, este dedito tiene que quedarle hacia el frente. Entonces vamos a localizar dónde comenzar esta unión. Coloque ese bracito en esta posición, así, en lateral, y luego lo va a aplastar desde aquí arribita. Y ahí donde le haya quedado, pues ahí va a comenzar la unión. En mi caso, pues la voy a comenzar justo aquí donde he terminado, pues ahí me da el centro.
Y en este bracito vamos a realizar 14 puntos bajos. 1, a su vez voy a ir asegurando esta hebrita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Seguido, realizaremos todos los puntos que necesitemos hasta llegar al otro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 justo donde tengo el marcador. Si a usted le queda más o menos puntos, está bien, no se preocupe, tan solo llegue hasta el marcador. Eso no va a variar su patrón. Entonces, tomamos el siguiente bracito que ya sí o sí pues es el correcto. Colocamos la manito en esta posición y aplastamos. Que quede esto hacia afuera y este dedito hacia el frente. Y vamos a insertar justo donde nos quede este lateral. Y ahí vamos a comenzar a realizar 14 puntos bajos más. 1 por cada punto que tenemos. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y para terminar la ronda, los puntos que nos hayan quedado en esta pieza. En mi caso, 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado esta ronda con un total de 64 puntos. Y precisamente en la ronda 50 realizaremos 64 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. Iniciemos la ronda 51 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 6 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 56 puntos. Iniciemos la ronda 52 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 2 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 42 puntos. La ronda 53 la iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Y esto repetiremos durante toda la ronda, 5 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 36 puntos. El relleno usted lo va colocando en el momento que usted lo crea oportuno. En la medida que avanza va colocando relleno, yo prefiero dejarlo casi que al final, pero usted lo hace según su comodidad. En la ronda 54 realicemos 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda.
También la ronda 55 la he tejido de 36 puntos bajos, así como usted puede verlo en los subtítulos. En la ronda 56 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y una disminución, y acabaremos con 27 puntos. Al terminar la ronda 56 ya he colocado un poco de relleno, y digo un poco porque luego voy a colocar más, estoy segura de eso. En la ronda 57 vamos a realizar 27 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 58 con un punto bajo y seguido una disminución, y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. Un punto bajo y una disminución y la acabaremos con 18 puntos. Realicemos 18 puntos bajos en la ronda 59. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Justo en el último punto bajo cambiaremos de color. Entonces cambiemos de color en el último punto bajo, lo iniciamos y ahora cortamos la hebra de color verde limón y vamos a unir con el hilo de color carne o el color que usted haya elegido para la piel. Terminaremos este punto bajo con el nuevo color. En la ronda 60 vamos a realizar 18 puntos deslizados, esta vez tomando solo las hebritas traseras. Así nos vamos a deslizar para cambiar de color. 1, 2 puntos deslizados, 3 y así continuaremos deslizándonos, solo tomando las hebritas traseras hasta completar la ronda. En la ronda 61 realicemos 18 puntos bajos, también solo tomando las hebritas traseras. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos, solo tomando las hebritas traseras hasta completar la ronda. Y para terminar el cuellito, la ronda 62 con 18 puntos más, tomando normalmente. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Y cuando acabe la ronda 62, coloque también relleno. Tanto relleno como soporte este cuerpito siempre y cuando no se le abran los puntos, pues el relleno sí puede deformar su amigurumi. Entonces coloque tanto como usted pueda. Y hasta aquí esta primera parte, ya tenemos listo todo el cuerpito. En la siguiente parte estaremos haciendo el detalle del overol y la cabeza enterita. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así, déjeme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Y si tiene alguna duda, les responderé tan pronto como sea posible. Y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau.